Continuamos con el texto, el capítulo 2 del texto, que es la separación y la expiación, es el título del capítulo. Y el primer versículo, ¿no? O subcapítulo es los orígenes de la separación. Y nos dice cómo nos empezamos a separar. Dice, la capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios, ¿no? Esto que lo estamos viendo con las lecciones, que el amor podemos extenderlo, podemos darlo y se acrecienta cada vez más. La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios, que Él le dio a su Hijo en la creación. Dios se extendió a sí mismo y a sus creaciones y le infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No fuiste plenamente creado, sino fuiste creado perfecto. Y dice, el uso inadecuado de la extensión, que es la proyección, tiene lugar cuando crees que existe alguna carencia o vacuidad en ti y que puedes suplirlas con tus propias ideas en lugar de la verdad. Fíjense que no, qué interesante. Nosotros, la extensión es abundancia, es dar, abrirse y recibir más. Ahora, cuando tenemos idea de carencia, estamos proyectando todos estos errores, todos estos ataques, todas las cosas negativas que son las que vemos. Y dice que este proceso se cumple en 4 pasos. Primero, crees que en tu mente puedes cambiar lo que Dios creó, esto de por qué se genera la separación. Crees que lo perfecto puede volverse imperfecto. Crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú mismo, y que crees que puedes ser tu creador y que estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Bueno, esto de ser más que Dios, ¿no? Que nosotros creamos más que Dios. Y el único creador es Dios. En realidad nosotros somos co-creadores. Ahí surge la separación, nos separamos del Padre. No, ya no somos todos uno. Estas distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación. O desvió hacia el miedo, ¿no? Nos dice, ¿no? Nada de lo que existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Todo lo que Dios creó es semejante a la extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor al interior que los hijos del Padre han heredado de Él. Su verdadera fuente se encuentra en su interior. Siempre todo está dentro. Todo está dentro. Pero cuando proyectamos los miedos, la culpa, ahí se genera la proyección y ahí hicimos lío, porque vamos a recibir eso que damos, vamos a recibir más de eso. Y nosotros queremos recibir cosas buenas. Extendamos el amor de Dios, la paz de Dios. El jardín del Edén era un estado mental en el que no se necesitaba nada. Cuando Adán dio oídos a las mentiras de la serpiente, lo único que oyó fueron falsedades. Tú no tienes por qué continuar creyendo lo que no es verdad, a no ser que lo elijas. Todo aquello que puedes literalmente desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque no es más que una percepción falsa. Lo que ves en sueños puede ser muy real. Lo que es más, en la Biblia se menciona de Adán que se abatió en un sueño profundo, más no se hace referencia en ninguna parte que se haya despertado. Es como que se ensumió en un sueño profundo y es este mundo. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras que sigas proyectando o creando falsamente. La capacidad de extender, tal como Dios te extendió su espíritu, permanece todavía dentro de ti. En realidad esta es la única alternativa, pues se te dio libre albedrío para que te deleitaras creando lo perfecto. Todo miedo se reduce en última instancia a la básica percepción errónea de que tienes la capacidad de usurpar el poder de Dios. Por supuesto no puedes hacer eso, ni jamás pudiste haberlo hecho. En esto se basa en el que puedas escaparte del miedo. Te liberas cuando aceptas la expiación, ¿no? Porque esto es separación-expiación, lo cual permite darte cuenta de que en realidad tus errores nunca ocurrieron. Solo después del sueño profundo que se abatió sobre Adán, pudo experimentar pesadillas. Y de repente se enciende una luz. Cuando alguien está teniendo un sueño aterrador, puede inicialmente que interprete que la luz como parte del sueño y tenga miedo de ella. Sin embargo, cuando despierte, la percibirá correctamente como su liberación del sueño, al que dejará entonces de atribuir realidad. Esta liberación no se basa en ilusiones. El conocimiento que ilumina no solo libera, sino que también
demuestra claramente que eres libre. Sean cuales sean las mentiras que hayas creído, para el milagro son irrelevantes. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir la verdad por un lado y el error por el otro. Y es que veas la verdad, ¿no? Pero no te olvides el primer principio de este curso que dice: no hay grados de dificultad en los milagros. En realidad eres perfectamente invulnerable a toda expresión de falta de amor. Estas expresiones pueden proceder de ti o de otros, de ti hacia otros o de otros hacia ti. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. La enfermedad es una búsqueda de forma externa. La salud es paz interior. Fíjense esto, ¿no? Que la paz es un atributo interno, pero la enfermedad es una búsqueda interna. Entonces no tenemos paz, no tenemos salud, amor, porque estamos buscando algo externo, y ahí es donde nos enfermamos. Ahí donde nuestra mente crea algo, tiene su efecto en el mundo, pero la respuesta siempre está dentro. La paz te permite mantenerte ecuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor en los demás, ¿no? O sea, esto de recibir y dar los milagros, ¿no? Empecemos por eso. El segundo subcapítulo nos habla de la expiación como defensa. Dice que puedes hacer cualquier cosa que yo te pida, nos dice Jesús. Te he pedido que obres milagros. Y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores universales. No hay nada que no puedas lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también está tu tesoro. Qué lindo, ¿no? Si tienes miedos, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente valorará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar la paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No usar para ocultar, sino para corregir el error. Lleva todos tus errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un mecanismo, protector, es negar las ilusiones, negar esto, lo que es irreal, no darle verdad a lo que no es. Negar la verdad da lugar a creaciones falsas, a las proyecciones del ego. O sea, si negamos los errores está bien, pero si negamos la verdad, ahí tenemos las proyecciones del ego, dándole lugar a la verdad que no es verdad, ¿no? Puedes defender la verdad así como el error. Los medios son fáciles de entender, pues de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo, pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es el propósito. Yo hago algo y digo, ¿cuál es el propósito? Todo el mundo defiende su tesoro y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son: ¿qué es lo que es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que lo hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar tus medios. Los medios están a tu disposición siempre que lo pidas. Puedes ahorrar tiempo si no aplazan innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor, y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios, porque no existía la creencia de que el tiempo ni el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento, ¿no? O sea, antes era todo eternidad, todo un mismo tiempo, no había espacio, no había tiempo, era todo felicidad. Pero después de la separación hubo necesidad de la expiación como para, no para perdonar los pecados, sino para corregir
deshacer los errores, estas ideas erróneas que tenemos de lo que es verdad. La expiación instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde se tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú aprendes a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en tu mejor alumno. De este modo habrá cada vez más armonía en tu creación y tú. Pero la afiliación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene gramos. La afiliación somos todos, ¿no? El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias, ¿no? Cuando ya sabemos que todos somos iguales, somos todos uno, ahí no va a hacer falta el aprendizaje. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente, corriges errores, y este proceso es incomprensible en tiempos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece todos los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero igual que el milagro, al que el milagro sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación, seguirá habiendo necesidad de tiempo. Fíjense, ¿no? O sea, es todo lo que es este mundo. Pero la expiación en cuanto a plan ya se ha completado, tiene relación única con el tiempo hasta que la expiación no se complete, sus diversas fases evolucionarán en el tiempo, pero la expiación en su totalidad se encuentra al final del tiempo. La expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies con perder, equivocación esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Pero esto es lo que dice Jesús también, que los mansos heredarán la tierra. Literalmente se apoderan de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos. Puede volverse contra ti inesperadamente. Esa posibilidad no se puede controlar excepto con los milagros. El milagro convierte la defensa de la expiación en tu verdadera protección. Y a medida que la adquieres más y más, adquieres más seguridad, asumes tu talento natural de proteger a otros, reconociéndote simultáneamente como hijo de Dios y como hermano. Es lo que tenemos que aprender. La expiación, deshacer los errores. O sea, para nosotros mismos. Y que va a ser el último recurso ¿no? Pero también la expiación es entregarlo a Dios para que nos ayude a deshacer estos errores y para que podamos ver la verdad. Por ese camino va la expiación. El tercer subcapítulo, el altar de Dios, nos dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior. Desde la separación las defensas se han usado casi para defenderte contra la expiación y mantener así vigente la separación. ¿Y qué más dice de darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura? Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hace hincapié que en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no está dispuesto a llegar al altar. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Ver el altar con perfecta, eso es ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, esta le corresponde estar en el centro del altar interior, donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz
contra todo pensamiento de expiación, contra todo pensamiento de separación, que es la expiación. El que todos acepten la expiación es solo una cuestión de tiempo. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación, que es deshacer estos errores. La expiación es que se nos ayude a que el Espíritu Santo, que Dios Jesús, nos ayude a ver la verdad con los ojos de la visión de Cristo y que dejemos de ver lo que es real, que es irreal en realidad, que es falso. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agostan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener mayor bienestar valiéndose de miedos inadecuados. Siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que lo conseguirán. El capítulo 4, subcapítulo 4 del capítulo 2 nos dice la curación y la liberación del mundo, ¿no? Poniendo énfasis en la curación. El milagro es el medio, la expiación es el principio, cuyo resultado es la curación. Hablar de una curación milagrosa es combinar apropiadamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro, la expiación es un remedio y cualquier clase de curación es el resultado. Es irrelevante de qué clase de error se aplique a la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Fíjense que toda curación es una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú debes estar libre de todo miedo. Y nos dice, un paso importante en el plan de la expiación es deshacer los errores en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta, ¿no? Que, o sea, sería la mente recta, es estar alineado con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios. Y la mente no recta es estar alineado con el ego, ¿no? Entonces, la mentalidad no recta o enfermedad es el resultado de la confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia que puede da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican creencias erróneas, creencias en la magia. La distorsión dio lugar a la magia. Se basa en la creencia de que existe la capacidad creativa en la materia, que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando comprende que la mente no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tiene que producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Entonces, la que crea es la mente en el cuerpo, ¿no? El espíritu ya fue creado, ya lo tenemos, que tiene que ver con nosotros. Entonces, los recursos de aprendizaje no son sino lecciones en sí mismos. Su propósito es facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir que cuando se usa indebidamente es que no se facilite esto, ¿no? Un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores de aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en este mundo. Se puede exagerar el valor de sus capacidades, que con frecuencia se hace, sin embargo es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este término inútil significa que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando el poder
mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos, como que la magia no existe, ¿no? Existen los milagros, la magia no. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de las enfermedades, pero en realidad primero es en la mente, llega al cuerpo por consecuencia de algo. ¿Qué es lo que pensaste? El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan apresionada la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre cuerpo y mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia que lo puede curar, que es cuando usamos remedios y que dan resultado, ¿no? Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Claro, si le da tranquilidad y si tiene fe, lo va a curar. Exponer prematuramente un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible, ¿no? El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. Si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma en que resulte más beneficiosa para aquel que la reciba. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación y no reducirlo mediante el miedo. Por eso, no enfermarnos para aumentar nuestra comunicación con Dios y pedirle ayuda, que nos ayude a cambiar nuestros pensamientos. Subcapítulo 5 del capítulo 2 nos habla de la función del obrador de milagros. Nuestra función, que nosotros somos los obradores de milagros, somos los que venimos a hacer milagros en este mundo. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan el miedo que se tiene en la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe a que el miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Solo la mente que puede crear, y que la corrección solo puede tener lugar en un nivel de pensamiento, es esencial, recordar que la mente puede crear y que se puede corregir solo lo que tiene lugar en ese nivel de pensamiento. O sea, crea algo, si crea algo negativo, en ese es el nivel, a nivel mente. Cuando yo ya lo veo en el cuerpo, es otro nivel, pero tengo que ir donde se creó, que es en la mente. Ahí es donde tengo que hacer las correcciones. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente y es nuestro medio de comunicación en este mundo. Este recurso de aprendizaje que es el cuerpo no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedos de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo, ¿no? Hay que seguir usando los medicamentos, hacer los tratamientos, pero ver dónde está el error en la mente que creó todo eso. Los milagros son expresiones de una orientación milagrosa, y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni de la que los recibe. En cuanto a medio de corrección, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. Su propósito es restituirle su mentalidad recta. Pero el obrador de milagros, es esencial que el obrador de milagros esté en su mente recta, aunque sea brevemente, si no será incapaz de restablecer la mente recta de otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Está perfectamente salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación,
pero que te mantenga firmeza en el mío, que es el de Jesús, ¿no? Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es que siempre es porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido, ¿no? Que le tenemos miedo. En vez de tenerle fe en los milagros, le tenemos miedo. Toda la forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Bueno, que esto es deshacer los errores. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podrías reconocer que los que tienen necesidad de curación son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta que la mentalidad recta es en sí la curación. Y nos dice, la única responsabilidad de los obradores milagros es la expiación para sí mismo. O sea, si el curador de milagros o el sanador que tiene que estar sanado, ¿no? No hace la expiación para sí mismo, o sea, no entrega sus errores, no expía para sí mismo, ¿cómo puede serlo para otros? Entonces, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir sus poderes estrictamente constructivos, te colocarás en una posición de la que puedes eliminar cualquier confusión de niveles. Al cuerpo resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto al recurso de aprendizaje, se deja llevar simplemente por el estudiante, mas si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitarle. Solo la mente es capaz de iluminación, no el cuerpo. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es denso. La mente puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que, por lo tanto, no tiene capacidad de aprender. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. No con estos ojos, tenemos que ver con otros ojos. El Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá, sino que mira más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante medio físicamente visible. Mientras creas en tu visión física, lo que tu visión física te muestra, tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera misión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Y nos dice, curar es la habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y el espacio. Mientras el tiempo continúe, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedes percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y abarcador, el cual va mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aun cuando, en la pequeña medida, puedas alcanzarla. La caridad es una manera de ver al otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha llegado en el tiempo hasta ahora. La caridad que se le concede es a la vez la confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Hay que entender que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando tu sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retrospectivamente como progresivamente. O sea, los milagros como que sanan para atrás y para adelante, ¿no? Tenemos que pedir expiación y ofrecer milagros. Hay principios especiales para los obradores de milagros, que son: el milagro
elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, ¿no? Porque el intervalo de tiempo está fuera de estas coordenadas. Entonces, o sea, no altera el tiempo ni el espacio. Entonces, cuando obres un milagro, se van a ajustar el tiempo y el espacio, pero no son importantes. No tienes que preocuparte por eso. Y hay que hacer una distinción entre lo que se cree y lo que se fabrica. Toda curación se basa en la corrección fundamental de la percepción de niveles. Y todo lo que fabricamos lo fabricamos con la mente errada, que es el ego. Pero lo que se crea con la mente recta. Dice, no confundas la mentalidad recta con una mentalidad errada. Reacciona ante cualquier error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de confusión. El milagro siempre es la negación de ese error y la afirmación de lo que es verdad. O sea, niega lo que estamos en erróneo, pero afirma lo que es verdad. El poder del milagro, para ajustar niveles, genera la percepción correcta que da lugar a la corrección. O sea, el milagro que nos ayuda es a cambiar la mente. Eso ya lo dije desde el principio, en las primeras lecciones. ¿Qué es el milagro? El ver con otra mentalidad, con esta mentalidad recta, con los ojos de Cristo. Y dice, el perdón que procede de una orientación milagrosa es tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicio en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, no evalúa en modo alguno lo que esas personas en cuestión estén haciendo. Esa es una petición de Dios para que sane sus mentes. En ella se hace referencia al resultado del error. No se hace porque es irrelevante. En el precepto sed de un mismo sentir es la aseveración de que exhorta a todos los que estén listos para la revelación. Mi ruego, cuando dice Jesús, haced esto en memoria mía, es una petición a los obradores de milagros para que colaboren conmigo. Haced esto en memoria mía. Dice que estas observaciones no pertenecen a un mismo orden de realidad, son la última entraña en una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo un control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y otros con unos. En la eternidad coexistimos con Dios. Y nos dice que puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás situaciones, los demás, y en situaciones en las que se requiere tu ayuda, pienses de la siguiente manera, ¿no? Y esto es como cuando uno hace una sanación, una psicoterapia, decir esto antes, que es la oración de la página 30, que es una oración muy famosa que la dicen todos. El maestro José Luis la recomienda, la oración de la página 30, sabérsela de memoria también, ¿no? Estoy únicamente para ser útil, estoy en representación de aquel que me envió. No tengo de qué preocuparme por lo que debo decir ni lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que me permita enseñarme a sanar. Y estas son las que usamos antes de hacer cualquier psicoterapia, antes de hacer cualquier sanación cualquier terapia que nos permita sanar la mente. El subcapítulo 6, miedo y conflictos, nos habla de que tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Crees que solo los actos constructivos deben ser involuntarios, pero mi control, dice Jesús, puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí es. No puedo controlar el miedo, pero el miedo puede ser autocontrolado. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos a niveles corporales de la mente. Los llevamos al cuerpo. El cuerpo es efímero, no es lo valioso que tenemos. Nos genera miedo porque sí es vulnerable.
eso que lo pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. O sea, la confusión de niveles es darle al valor a lo que es importante, que es lo que está en la mente. Eso nos dice Jesús. Dice, yo no fomento la confusión de niveles, tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. Hay una confusión en esto que te convendría examinar. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Pero la verdad es que eres responsable de lo que piensas. Esto es la confusión de niveles, ¿no? Que no somos responsables de lo que pensamos, pero sí. Y porque es solamente ese nivel donde puedes ejercer el poder de decisión. Ahí es lo que podemos decidir y cambiar. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgando autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente, dice, tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. O sea, entreguemos los pensamientos a Jesús, porque somos responsables de lo que decidimos. En ese nivel sí podemos decidir, pero podemos decidir a quién se lo damos, si se lo damos al ego o se lo damos a Jesús. Con Jesús, va a ser un pensamiento acertado. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. La corrección debe llevarse a cabo en el nivel en el que es posible el cambio, que es el nivel mental. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de síntomas donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. El miedo siempre es signo de tensión, que surge cuando hay un conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Y esto se presenta cuando puedes elegir ambas cosas conflictivas, da lugar a un comportamiento conflictivo. O también puedes, puedes comportarte de acuerdo a cómo crees que debes, más sin querer hacerlo realmente, ¿no? Entonces, cuando no hay coherencia, hay miedo. Y mente y comportamiento están en desacuerdo, surge el miedo. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente es errático. La corrección a nivel comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. O sea, de que cuando elijo cosas conflictivas o de cuando dudo, pero elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo te guíe, tu mente sin esfuerzo, consciente por tu parte, y ello requiere un grado de buena voluntad que ya posees. Sí, nos dice Jesús después, tener esta disposición de buena voluntad para querer cambiar. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es la tuya. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta de que antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Todo conflicto siempre es una expresión de miedo. Dite a ti mismo de alguna manera que tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido ser presa de ti. Y nos dice, aceptar la expiación es el remedio. Y estos pasos pueden resumirse. En primer lugar, reconocer que estás experimentando miedo, que el miedo procede de una falta de amor, que el remedio para la falta de amor es el amor perfecto y que el amor perfecto es la expiación. Y Jesús nos dice que es subrayado que el milagro es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esta dignidad lo establece como expiación. Resulta obvio que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Mientras te limites a reconocer
únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto aceptes ese remedio, habrás deshecho el miedo. Y es ahí como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo, sin embargo, no se requerirá más que de una pequeña dosis del recto pensar o de buena voluntad para que uno pudiese darse cuenta de que por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente del todo el tiempo. No obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender. La mente es muy poderosa, jamás pierde fuerza creativa. Nunca duerme, está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que puedes tener tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer en que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque, de hecho, tienes miedo de ellos. Esto puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene efecto, puedes que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles, ¿no? O sea, todos son importantes porque crean. Así que ojo con lo que pensamos. El subcapítulo 7, nos queda el 8 y terminamos. Nos habla de la causa y efecto, de la ley de causa y efecto. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado aquí que ya no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiesen tus pensamientos y sus resultados, estaría interviniendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría que yo preciase del poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. No puedo permitir que dejes de vigilar tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Tanto el milagro como miedo proceden de los pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios y de ti mismo. Y de Jesús, y de mí mismo, de mí, dice Jesús. No has percibido erróneamente o has creado falsamente y crees que lo has fabricado. No habrás podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Causa es un término que le corresponde a Dios. Su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes en las que tú introduces, te introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implicado en la creación falsa y todo amor en la verdadera creación, que es la creación de Dios. Entonces, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada, pero el amor lo es todo. Entonces, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unégito Hijo para que todo el mundo crea en Él y que no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. De todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de las partes. Que la filiación es toda la creación, todo lo que somos. Y dice, por eso es que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que
todas las partes de la filiación hayan retornado. Esto nos dice que hasta que todos nos corrijamos, ahí todos vamos a volver y se va a producir la curación de todos. Solo podrá entonces comprenderse en el verdadero sentido lo que significa plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o la incomprensión, y si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Entonces dice, no se debe confundir, porque habla de que acerca de la condición de estar listo. Estar listo es el prerequisito para lograr algo, pero no se debe confundir una cosa con la otra. Como se da la condición de estar listo, se da también, de cierta medida, con el deseo de querer obtener algo, si bien este no sea necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que tenga lugar el cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se ha alcanzado el dominio total. Hemos tratado de corregir el error fundamental, que es posible dominar el miedo. Hemos enfatizado el verdadero dominio solo se puede alcanzar por el miedo al amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel que alcanzas el dominio. Pero me permite recordarte que el tiempo y el espacio dice que lo maneja Jesús. Y nos va a decir en este capítulo que nos ha dado tantos conceptos, ¿no? Que tiempo nos ha hablado del miedo, nos ha hablado de la expiación como recurso, de la expiación como defensa, del altar de Dios que está dentro nuestro, de la curación y liberación del miedo, que es a través de los cambios de pensamiento, que como obrador de milagros somos los primeros que tenemos que cambiar los pensamientos para ofrecer los milagros que recibimos. Vimos los principios de los obradores de milagros, vimos la ley de causa y efecto, y ahora nos habla Jesús del significado del juicio final. ¿Y qué nos dice respecto de esto? Y con esto culminamos con el subcapítulo 8, el capítulo 2 del curso. Una de las maneras que puedes corregir la confusión entre magia y milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad es creer que te fue dada por el Creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación, puesto que la capacidad de crear reside en la mente. Todo lo que creas es necesariamente cuestión de voluntad. De ello se desprende también lo que haces por tu cuenta, es real para ti, más no lo es para la mente de Dios. Esta es la distinción básica que conduce directamente al verdadero significado del juicio final. ¿Y qué nos dice el juicio final? El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó periodos de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo de igual largo o tal vez aún más largo. Su duración puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, aunque no lo abole, ¿no? Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar la mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de cortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial que te libres a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos,
es la última curación, nos dice. Esa no es un reparto de castigos. Dice, por mucho que piensen que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación, corregir los errores, no castigar los pecados, es corregir los errores. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad de elegir podrá ser dirigida racionalmente, pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre voluntad libre y aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Miren, también nos habla del Apocalipsis. Al final, cada cual tendrá sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de palabra final con muerte. Pero sabemos que la muerte no existe, ¿no? Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral a la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes aplicarlo significativamente en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. El papel en la expiación es fundamental. El Espíritu Santo, que nos va a dar el juicio verdadero, es el verdadero enjuiciador. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos haga ver con el juicio verdadero, con la verdadera visión. Bueno, qué capítulo largo este, pero bueno, lo vamos viendo de a uno por vez para que no sea interminable, sino los capítulos, ¿no? Y fueron muchos conceptos muy interesantes, muchos recursos. Tenemos la expiación, tenemos el Espíritu Santo que nos va a aparecer en otros capítulos como el verdadero ayudador, el despertador, dice nuestro maestro José Luis, que nos va a ayudar a ir por la mentalidad correcta. Eso es lo que tenemos que ir. Para ir por los milagros tenemos que corregir la mente, para no enfermarnos, para sanarnos. Y tenemos recursos. Dejar de lado el miedo y la expiación para uno mismo y para los demás, que es primero empezando siempre por uno, que es esto de dejar pasar por alto los errores y ver con los ojos del amor y poder cambiar esa mentalidad para ver las cosas buenas, empezar a extender el amor de Dios, la paz de Dios y dejar de proyectar todos estos juicios negativos de esa mente separada, no recta. Así que bueno, un gran aprendizaje en este capítulo de hoy. Gracias por estar ahí, seguimos con otro capítulo. Un besito.